Claro, se fue, porque podía caminar, ¿cierto? La compañera de la mueve las manos para llamar por teléfono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Excelente. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Están motivados para hoy día? Sí. Se nota, muy bien. Con ese ánimo de día sábado. Tienen que estar mejor, ¿verdad? ¿Cómo están? ¡Bien! Eso, muy bien. Sean todos bienvenidos a esta nueva jornada de podcast en vivo. Estamos esperando también que sigan ingresando los diversos asistentes que tienen que llegar, porque hay muchas sillitas ahí desocupadas. Así que esta tarde tenemos una jornada bastante especial porque tenemos un invitado súper importante, que es el señor Alberto Urquiza, en donde vamos a estar tratando temas de importancia, temas de culto, temas relevantes acerca de todo lo que nos conlleva los misterios. Y tenemos el anfitrión, pues, que no soy yo, sino que yo soy el presentador. Después yo voy a desaparecer como en el pique. Esta tarde tenemos al creador de este bonito proyecto, Cofradía de Misterios Podcast, más bien llamado Podcast en Vivo, que es el señor, y por favor recibámoslo con un fuerte aplauso, Sebastián Barraza, que en su página de Instagram, o más bien conocido como Blog del Misterio. Un fuerte aplauso, por favor, mis queridos amigos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Muy bien. Ya, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Oye, como les estaba comentando, Javier me va a estar ayudando todo lo que es la parte audiovisual en las cámaras, me va a estar sacando fotos y que él se va a estar moviendo durante todo el set. Así que, nada. En la parte visual va a estar Javier ahí, así que no se preocupen por él. Tiene permiso para estar moviéndose. Bueno, les voy a comentar un poco cómo va a ser la jornada. Javier, ¿podría cerrar la puerta? No te escucho yo la ciudad. Ya. Probablemente llegue gente que nunca falta las personas que llegan más tarde. Yo estoy esperando. Falta una persona más. Les voy a contar un poco cómo va a ser un poco la jornada de hoy. La primera parte viene lo que sería como la parte introductoria y de agradecimiento. Luego de eso me presento y después tendría la entrevista con el invitado Alberto Urquiza, que el capítulo de hoy se llama Las experiencias cercanas a la muerte, los famosos SM. No sé si han escuchado sobre ese concepto. O sea, ¿alguno ha tenido alguna experiencia así cercana con el más allá? ¿Alguna persona del público? Bueno, hoy día vamos a conocer en profundidad un poco eso. Y después de la entrevista va a haber una parte de donde nosotros vamos a hacer premios a las personas que están hoy día con nosotros, porque yo les recomiendo que tomen atención de lo que se diga en esta entrevista. Y dentro de esos premios hay libros de Alberto Urquiza que vamos a regalar, lecturas de tarot por mi parte, y también vamos a regalar tours paranormales que realiza Javier en el patrimonio místico. No sé si ubican esa empresa que se dedica a hacer tours paranormales. Entonces, para que se lleven para la casa, aparte de venir hoy, que se lleven un premio, que se lleven algo distinto también, y nunca está de más. Así que, bueno, partamos entonces con este capítulo, como le estaba diciendo, ya el número 4, y primera vez que estamos acá en Sala Buenos Aires del Teatro del Pichafaz, y este capítulo lleva por nombre Experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Barraza, soy creador de contenido, me he dedicado a la investigación paranormal, también al turismo dark, al turismo no convencional, y también, bueno, soy periodista de profesión, pero la vida me ha llevado a diferentes lugares y a diferentes formas de vivirla también.
Entonces, bueno, yo estamos con este hermoso proyecto de podcast y primera vez que lo realizamos aquí en el Cachafaz. Así que el primer aplauso, diría yo, de agradecimiento es para el teatro. Es para el teatro, el Cachafaz que nos brindó este tremendo espacio, así que por favor hagamos un aplauso y para que entremos un poco en calor al teatro. En segundo lugar, Todavía no. En segundo lugar, agradecer a Javier que está en la parte audiovisual, que ya lo conocieron, que está ayudando también en este proyecto y el encargado después de editar el video. Nosotros lo subimos a nuestras redes sociales, a YouTube y Spotify. Entonces yo doy por aludido que ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, en TikTok y bueno, porque esto se está grabando y después lo subimos, cosa que ustedes puedan ver este capítulo en las redes sociales, en YouTube por esta edición. Entonces el segundo aplauso de agradecimiento es a Javier. Por favor, otro aplauso más. Tercer aplauso es para todos ustedes por esta convocatoria, que ya es algo que se va repitiendo. Ya estamos en el capítulo número 4, así que estamos muy agradecidos por esta convocatoria aquí, por esta edición. Pasen más. Permiso. Primera fila. Adelante, adelante. Voy a tener que repetir toda la introducción de nuevo. Va a quedar grabado, entonces ustedes lo podrán ver después en nuestros canales de YouTube. Y entonces, el último agradecimiento y aplauso es para nuestro invitado. Una persona que realmente yo admiraba, cuando chico, ya 40 años, lo veía en televisión y decía, ojalá algún día poderlo entrevistar. Y miren, por la vuelta de la vida, lo tengo acá a mi lado para este capítulo de los podcasts en vivo. Así que démosle la bienvenida al tremendo Alberto Urquiza. Por favor, un aplauso. Muchas gracias, compadre. Adelante. Muy gentil. Primero una pregunta bien trascendente. ¿Con sombrero o sin sombrero? Con sombrero. Aló. Yo sí. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me despacio? ¿Hablo más fuerte? Estamos bien. Bueno, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá, estoy muy feliz, llegué a buena hora, rica temperatura, lindo día, cielo azul, hermoso para el invierno, así que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Oye, tremenda convocatoria, estamos muy contentos de tener esta gente hermosa aquí en este estudio. Mira, Sebastián, tú estás partiendo, estás haciendo cosas muy buenas, así que me encanta que lo hagas y cuenta conmigo para todo. Respecto a lo que estaba diciendo, yo fui la mirada desde chico, que lo veía en No, mi televisión. colega. Y tenerlo aquí a mirar es como decir, jugando con los grandes. Así que esperemos que sea un capítulo inolvidable también para la gente que nos quiera ver. Para eso estamos acá. Además, gente que me fue a ver cuando eran chicos, así que era gente jovencita y me viene a ver ahora de nuevo, muy contento. Muy contento. ¿Has estado en un podcast anteriormente? Sí. Tengo 7 programas a la semana, así que olvídalo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si ya entramos en materia? Lo que usted quiere, usted dirige, amigo mío. Bueno, para la gente nueva que ingresó, ¿alguien ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte, algún SM, así como tal? Parece que nadie en este momento. Pero vayan a iniciar. Bueno, te necesitan acá afuera. Te necesitan. ¿Han tenido alguna experiencia? No. ¿O de alguien, a un familiar de repente que le haya dicho que
Yo trabajo como médium y mi compañera que va a venir también, somos médium. Son medios. Sí, Perfecto. sí. Vinimos a vivir la experiencia, eso sí. Ya, entonces la gente que... me faltó decir eso. Y después de la entrevista viene una parte donde el público puede compartir una historia o bien... ¿Quiere que salga? Es real que quiere que salga, si te Yo necesitas. tengo la gente, no te preocupes. Ya. Comerciales. Comerciales, no, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante que podamos conversar de este tipo de temas, sobre todo la experiencia cercana a la muerte. Yo soy de las personas que creía durante prácticamente toda mi vida que cuando uno se veía enfrentado a la muerte, se te apagaba todo. Hasta ahí no llegaste. Se apagaba la luz, fue muy bonito, duró lo que duró y se terminó. Yo pensaba eso. Cuando empecé a entrar en la investigación de los fenómenos paranormales, me topé con una situación que fue muy clara. No es así. Y me queda absolutamente claro por la experiencia empírica del encuentro con la mediunidad, por ejemplo, trabajando con distintos medios que hacían trabajos en los cuales yo llegaba como invitado o como una persona que había recibido la denuncia y finalmente me fui metiendo en el tema hasta que me di cuenta que realmente la visión existe y realmente la persona que fallece no se muere. Y a mí me encanta, es muy bonito porque cuando uno cambia completamente el parámetro, uno se da cuenta que está equivocado, uno está equivocado y está equivocado toda la vida y la idea es poder, con esta conversación, poder darnos un espacio para comprender qué puede ser lo que hay en nuestra capacidad que no hemos llegado a darnos cuenta qué es lo que ocurre con la vida, antes, en esta y después. Perfecto. ¿Todo bien? Volvemos a comerciales. ¿Todo bien? Sí, sí. Son dos personas que van a ingresar ahora. Ah, ya, perfecto. Bueno, pues, como estaba diciendo, que después de la entrevista hay un espacio para que la gente de ustedes puedan compartir alguna evidencia paranormal, alguna historia que le haya pasado a ustedes o a algún familiar, a algún conocido. Este es el lugar, este es el momento donde tú puedes compartir, donde tú puedas decir algo, alguna opinión. Siéntase en confianza. Podríamos decir un concepto de esto, que nosotros podríamos ser como los psicólogos de lo paranormal. Claro, sí, pueden hablar lo que quieran. Y también, bueno, si no tienen alguna historia, pueden hacer alguna pregunta con el tema relacionado que estamos conversando el día de hoy, ¿vale? O, si no quieren decir nada, también está esa alternativa. Ese es bueno, no se puede quedar callado y no decir nada, no. Como oyente, como oyente. De mi parte, libre en las preguntas, pueden consultar lo que quieran. Cuando estamos hablando de libertad absoluta en las consultas que puedan hacer. Lo que sí, que al final, como le estaba diciendo, hacemos unos premios al público. ¿Hay premios? Hay premios. Hay libros suyos. ¿También? ¿Sabía? ¿No? Estoy avisando, estoy avisando. Entonces, bueno, hay libros, hay entradas para los tours que hace Javier en la comuna de Macul. Hace unos tours bastante interesantes en las Cavas de San Miguel. No sé si conoce ese lugar. Así que bueno, partamos entonces con la entrevista, partamos con el tema que nos convoca, que son las experiencias cercanas a la muerte, los SM. Entonces, partamos con lo base. ¿Qué son los SM? Las experiencias cercanas a la muerte es cuando una persona, sin importar la edad ni la situación en que esté, tiene un encuentro por un accidente, por una enfermedad o una situación emocional que provoca que la persona entre en un estado pre-muerte. La persona se está muriendo, no se ha muerto, se está muriendo. Y en el momento en que la persona está muriendo, bajan sus niveles químicos, bajan sus niveles energéticos y la mente de la persona se sale del cuerpo. Y al momento de salirse del cuerpo, está conectado a través de un cable, a través de una soga, a través de una conexión. El cuerpo aparentemente parece estar muerto y la persona en un estado subconsciente empieza a tener una visión de lo que ocurre después de estar perdiendo el cuerpo, la parte corpórea. En ese momento es cuando muchos ven la luz, o muchos ven el infierno, muchos ven el cielo, muchos ven a sus familiares. En ese instante es cuando hay una situación emocional muy violenta, muy fuerte, muy intensa, que es volver a encontrarse con el estado supraconsciente. Es decir, la persona no se muere, simplemente pasa de un estado a otro. La experiencia cercana a la muerte se produce cuando está cerca de la muerte, no que se ha muerto, cuando está cerca de la muerte. La persona al estar cerca de la muerte puede atravesar murallas, puede escuchar lo que están conversando en la pieza del lado, puede irse a otra parte y saber lo que está ocurriendo en un momento determinado. Es decir,
pierde su corporeidad. Y en un momento determinado, sea porque, o si es un infarto cardíaco que están tratando los médicos, por el choque eléctrico, la persona puede volver a la vida, puede volver a su cuerpo, pero está siempre conectado, o sea, la persona no se ha muerto definitivamente. Y pueden pasar minutos, y pueden pasar muchos minutos, y pueden pasar mucho rato, más del que uno piensa. Hay personas que han tenido muertes clínicas muy largas, y después de muchas horas han vuelto a su cuerpo. Y esto implica que tenemos un problema, y el problema que no conocemos es que cuando uno, vamos al principio, la Tierra se enfrió, vienen los dinosaurios, cuando parte la vida, parte cuando un óvulo está fértil y parte cuando un espermio está fértil, vibrando en la misma frecuencia. Cuando se unen el óvulo y el espermio, inmediatamente se produce una explosión al momento de ingresar la supraconciencia, el estado supremo en tu vida anterior. Es decir, tu estado supremo entra a ese cuerpo y en este cuerpo desarrollamos esta vida. Ese es el ejercicio principal. Cuando uno muere o está previo a la muerte, ocurre todo lo contrario, se separa el cuerpo de la supraconciencia, es decir, tu alma pierde el concepto de la vida y quedas como espíritu en un estado supremo, el cual demora aproximadamente 45 días en soltarse completamente de la parte corpórea. ¿El cerebro puede emitir algún tipo de señal en el momento cuando se dice que hay una muerte clínica? Una especie de señal que sea como perceptible o muy baja, una muy baja señal. ¿Te refieres con elementos que están cayendo? Claro. Sí, hay momentos en que se produce una fibrilación muy intensa, en la cual vibra todo el corazón y se suelta. Muchas veces también es un estado en el cual la persona, hay un pequeño ahogo en el momento en que el corazón deja de funcionar. Pero eso es la parte física. Lo que tú me estás preguntando es por la parte, en el momento en que uno se está separando del cuerpo. Claro. En el momento en que uno se separa del cuerpo se produce una liviandad, se suaviza la parte energética y tú te separas, aunque sea automático. En el momento en que eso se ocurre, cuando es la muerte definitiva, la persona deja de tener el cuerpo, deja de tener peso y se transforma nuevamente en un periodo de tiempo en el cual vuelve a su estado supraconsciente completo, es decir, se reintegra a su base solamente espiritual. Pero hay conciencia, la persona sabe quién es, sabe dónde está y hay una conexión muy grande. Ahora, ¿cuál es el problema? Temporalmente para nosotros, cuando miramos la hora nos seguimos por el reloj. Una persona que fallece no tiene reloj, por lo cual puede pasar un minuto o pueden pasar 10 años, pueden pasar muchos momentos en los cuales intenta comunicarse con las personas. Y la conexión principal, eso es un tema muy importante, que es cómo se puede comunicar a una persona que ya no tiene cuerdas vocales, que no tiene la manera de comunicarse directamente como se hace a través de este tipo de fenómenos. Lo hace a través de los sueños, a través de la parte espiritual del sueño. Los pensamientos psíquicos se traspasan a través de la imagen que puede dar una emoción. La imagen de la emoción se hace patente a través de un sueño onírico. El onirismo es el lenguaje natural de todos los seres humanos. Todos, en China, en la India, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Argentina, todos pensamos y soñamos exactamente igual. No importa que tengamos una cultura distinta, que tengamos un idioma distinto, los sueños son exactamente igual. Por eso hay libros de interpretación del sueño. La persona que fallece muchas veces trata de comunicarse y al no tener un cuerpo puede provocar cambios físicos en el entorno, que se caigan los floreros, que se abra una puerta, un ventarrón, es decir, puede actuar físicamente aún con la energía que tiene dentro de su cuerpo y energético. Y también después empieza a tratar de mandar un mensaje a las personas que son sensitivas. Cuando es el familiar directo el que no puede recibir el mensaje le puede llegar a una amistad, a un vecino o a otro familiar más distante. Esa persona lo va a ver en sueños o sensaciones, es decir, la comunicación sí existe. La parte medium, por ejemplo, trabajando yo con Carmen Cancino. Con Carmen Cancino hicimos varios trabajos juntos sobre, por ejemplo, encontrar personas que habían fallecido y recibir mensajes de ellos. Y recuerdo una situación que estábamos viendo a unos marinos que habían muerto, unos pescadores que habían fallecido. Y al estar en la alcaldía con el alcalde y el equipo municipal, ella hizo una meditación, entró en la mediunidad, vio a los marinos y empezó a dar cosas que la verdad que uno podría decir, lo vieron, todos lo leíste en el diario y tú sabías cómo era la gente. No. Ella llega y dice, uno de los marinos está con un dedo así, doblado, y está diciendo tal cosa. Y la señora se pone a llorar y dice, ese es mi marido, se cortó un tendón y tiene el dedo así. No había manera, ni había estado publicado en ninguna parte que había ocurrido una cosa de esa. Y el mensaje era que ella estuviera tranquila, que estaba bien, que no había sufrido, que había sido algo súper rápido. Esa tranquilidad nos permite a nosotros que estamos vivos a sentir una calma muy grande y permite que la persona que falleció te dé un mensaje. Ese mensaje, traspasando en el tiempo,
puede llegar en un momento determinado a decir que se van a mostrar más jóvenes, por ejemplo, tú lo vas a ver de una manera más joven a través de un sueño, a través de una vibración nueva, y te pueden mandar distintos mensajes. Dejé cosas acá, pasó tal situación, es decir, son mensajes muy sociales con respecto a la persona que estaba con vida. La experiencia cercana a la muerte es cuando tú vas para allá, cuando tú estás llegando allá. No todos viven la misma situación porque no todos tienen la capacidad de sufrir, porque muchos están sufriendo el momento de la muerte y otros no, otros están en un momento de paz y armonía, lo cual la muerte no es idéntica, son distintos caminos pero llegan al mismo final, pero es muy importante y muy bello ver los dos, porque la persona cuando deja su cuerpo automáticamente deja de sufrir, pero hay veces que hay cosas emocionales que quedan latentes, que quedan ahí pendientes, y es lo que provoca que muchas veces se comuniquen con nosotros. Sí, por ejemplo, cuando escuchamos un relato de una persona que nos dice que tuvo una escena, que nos cuenta un relato que para ella o para él es real. Dicho esto, ¿eso es parte de la imaginación de esta persona? ¿Es parte del trabajo del subconsciente? ¿O cómo podemos saber nosotros que esta persona no nos está mintiendo? Mira, cuando una persona hace un viaje astral, cuando sale de su cuerpo y tiene una visión, es exactamente idéntica, es igual, no hay ninguna diferencia. Yo recuerdo a la actriz Shirley MacLaine, una actriz muy importante en los años 50, 60, 70. Y Shirley MacLaine fue a Perú, estuvo en la zona de Machu Picchu, en Aguascalientes, y ella en la noche se fue a dar un baño de Aguascalientes, aguas termales, y se relajó en la piscina, una piscina pequeña. Y el momento de hacerlo, ella se suelta, se relaja, y el agua prácticamente al borde de su boca. No se ahogó ni nada, pero ella se salió del cuerpo. Eso mismo, exactamente, lo mismo que ocurre cuando una persona está feliz. Se sale, se despeja. Ella salió al espacio, veía las nubes, veía las estrellas, veía el planeta, se alejó del planeta, veía la luna, empezó a ver todo esto en la biografía de Shirley MacLaine. Y ella se alejó, y de repente hay algo que le sorprendió y le extrañó. Ella vio un cable blanco, intenso, que estaba afirmándola de su estómago o de su pecho. Y al verlo, ella tiene un acto de temor, de sorpresa. Y en ese momento que lo tiene, el cable se tensa. Instantáneamente estaba en el espacio. Y en ese mismo segundo ya abre los ojos. ¿Eso fue real? ¿O fue imaginación? Fue totalmente real. Totalmente. ¿Estas experiencias siempre son, digamos así, positivas? ¿O puede haber una experiencia traumática? Si bien puede ser que la experiencia traumática sea la misma forma de morir, digamos, o sea, una enfermedad, todo este proceso antes de la muerte, que si bien eso es lo traumático, pero la experiencia SM puede ser, no es que siempre los relatos son un poco más positivos que negativos. ¿O no sé? No, yo diría que son individuales. Cada situación es individual. La persona que tiene una experiencia cercana a la muerte vuelve a la vida, es decir, no se muere, obvio. Cercana a la muerte la persona está ahí y vuelve. La visión que tiene es absolutamente variada. O sea, son millones de visiones de formas distintas que observa la gente. Con miedo, con terror, con odio, con rabia, con alegría, con satisfacción. Depende de cada persona. Y cada persona cuando tiene esa visión vuelve. Ahí ocurre un fenómeno que es muy extraño. La gran mayoría, por no decir la totalidad, la gran mayoría de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte cambian en su vida. Cambia, algo se produce, un cambio es intenso, es súper fuerte. Es decir, una persona que era egoísta, que era ambiciosa, se traslada a la humildad, a un campo más positivo, y esto es una normalidad, es decir, la persona ve tanto y entiende que su vida la está desperdiciando en torno a la odiosidad, en torno al resentimiento. Porque le encuentra un sentido a la vida. Pero por supuesto, entonces eso se gana cuando tú te estás muriendo. Entonces la persona dice, no hice mi vida, la verdad que eso pasa en una fracción de segundo, no hice mi vida. Y sin importar la edad que tenga la persona y que vive esa experiencia cercana y vuelve a la vida, esa persona cambia, definitivamente. ¿Cuáles son las características de un SM? Siempre se habla sobre personas que se encuentran con seres fallecidos, con familiares fallecidos, personas que hablan sobre el túnel, relatos también que hablan algunos que se encuentran con jardines verdes. A veces cambia, depende del contexto también de la persona. También un poco cambia el contexto de su religión, también podríamos decirlo,
¿O en qué va a variar ese relato o esas características del OSL? El relato cultural es importante, porque el relato cultural se basa en la estructura física de la persona. El cerebro de la persona está viviendo en base a su cultura, a la historia que ha tenido, a lo que le han enseñado, a la que ha vivido. Voy a contar una experiencia. Mi suegro fallece en el hospital de Salvador y me toca a mí hacer todos los trámites con él. Y en la tarde es el velatorio. Estamos en la capilla, en el aguilucho, y sale el sacerdote, un pastor italiano, conversa con nosotros y nos pregunta cómo era mi suegro. No lo creí. Tenía un carácter, viejo. Decir que tenía un carácter de mierda es poco, o sea, la verdad que tenía muy mal carácter. Era una buena persona, pero tenía un carácter de porquería, se había jodido a medio mundo, la verdad que era muy fregado. Entonces nosotros yo puse la carita así, y el señor empieza a contar algo y empieza a contar otra cosa y el sacerdote dice, o sea, tenía su carácter el hombre. Y en ese momento que estábamos diciendo eso, una actitud tal vez jovial, tal vez alegre, en vez de estar triste, explota al lado de nosotros un vidrio que era una bola de cristal grueso de una lámpara que estaba en la calle de la Iglesia, que había saltado de la lámpara y había caído al lado de nosotros en plena calle. El sacerdote, en su expresión instantánea, qué mal carácter tenía esto, instantáneo. Entonces bueno, empezamos a padre lo ayudó, fuimos a buscar una escobita, empezamos a limpiar los vidrios y de repente yo encuentro el gollete, que era, no te miento, así de grueso, una cosa redonda, con 3 hoyitos donde iban clavados los pernos. Yo lo tomo, padre, miren, y el gollete estaba completo. Así, todo el vidrio, la bola se había quebrado entera, pero el gollete estaba completo. Y nos acercamos a ver la lámpara. La lámpara tenía una ampolleta muy larga, el gollete era muy delgado, y bueno, al final la ampolleta estaba entera. Y los 3 perros no se habían movido. Y el sacerdote dijo, ¿sabe qué, don Alberto, señora Giovanna? Su papá está comunicándose con usted. Él se acaba de dar cuenta que murió. Y me lo dijo el sacerdote. Entonces cuando uno ve cosas como esa, uno dice, oye, me estás contando, ¿no? Si el sacerdote sabe que esto ocurre. A mí me ha tocado hacer exorcismos porque estuve trabajando con un CPA. A Opus CPA lo conozco hace 40 y tantos años, hemos estado juntos muchos años con y nos ha tocado hacer experiencias de exorcismo juntos y la verdad que es impresionante. O sea, ya no es una cosa que uno dice una actuación de una persona, no, es una súper fuerte, muy intensa. Cuando uno ve esto, hay gente que se expresa en el momento, tal vez con una agresividad energética, producto de que se están dando cuenta que algo pasó, como le ocurrió a mi suegro. Hay otras personas que traspasan esto rápidamente en una dimensión distinta a la nuestra y permite ver algo hacia donde están encaminándose, que es ese portal de luz, esa energía, ese campo verde, que va a depender mucho de la vida de la persona. Pero ¿dónde van a llegar todos? Al mismo lugar. Armonía y paz total. Hay algunos que se pueden demorar más tiempo, otros menos, pero todos van a ser encaminados hacia un punto muy importante. Esto es vital porque cuando una persona está cercana a la muerte, se da cuenta de que algo está ocurriendo en su subconsciente. No es el consciente, por si acaso, no es el consciente no tiene pito que tocar aquí el consciente de la persona. Esto es absolutamente subconsciente, la parte que está interna dentro del cerebro humano. El subconsciente tiene control total de tu vida. De hecho, de ustedes mismos, ustedes no, ustedes piensan que el subconsciente los trajo acá. Les aseguro que no, su subconsciente los hace venir para acá. Estáis tonteando. Es como cuando uno se tropieza en la calle. Uno se tropieza en la calle y inmediatamente mueve sus manos, mueve las caderas, mueve las piernas para no caerse o afirmarse. Y la pregunta mía es, ¿cuántas veces pensaron en hacer eso? Y la respuesta es, nunca. El subconsciente toma el control porque el subconsciente al tomar el control está buscando tu supervivencia. El subconsciente busca la sobrevivencia de la gente bajo toda condición. Porque si no, vamos a hablar de un tema bien desagradable, el suicidio. Suicidarse es súper fácil, pongan la mano al cuello y ahórquense. Nadie se banca con sus manos. Adivinen por qué. Porque el subconsciente no me lo permite. Entonces uno puede ahorcarse con una corbata, con un cable, tirarse al water, no sé, hacer lo que quiera, pero lamentablemente no es tan fácil hacerlo. Porque requiere más que una decisión, sino que tu cuerpo te está diciendo que lo hagas. Esa parte es muy importante. Cuando alguien ve algo, puede ver algo que está significando que hablaba recién, que implica un cambio que va a venir en esta vida. Porque estamos hablando de la experiencia cercana a la muerte, no de la muerte. Cuando la persona está ahí, puede ser
revolucionario dentro de la persona. Puede ser revolucionario. Después le voy a contar otra experiencia. De repente se me sale mi lado escéptico y... Ya, ok. Sí, y esta pregunta va por ese lado. Por ejemplo, ¿cómo una persona ciega podría tener un SM? Si no podría tener una imagen, uno nunca tuvo en vida una imagen de un suceso de este tipo. ¿Cómo podría vivenciar o de qué forma podría vivenciar una persona ciega o relatarlo? Es más fácil de lo que crees. Tú tienes un cuerpo físico, ¿cierto? ¿Y tu espíritu, cuánto cuerpo físico tiene? Nada. Tu cuerpo energético es eso, es energía, es alma, es espíritu. Una parte corpórea, alma, la parte trascendente a lo corpóreo es físico, no es físico, es absolutamente espiritual. La persona que no ha visto nada al momento de morir está totalmente sana. Tiene visión, audición, tiene tacto, tiene Eso he sentido. escuchado como que se sana. La persona que está enferma, por ejemplo, le dan una pierna, le cortaron un brazo. La persona cuando muere, deja su cuerpo energético está 100% perfecto. No tiene nada, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada. ¿Está claro? Perfecto. Señor escéptico. Algunas veces. Ah, ya, ok. Tú mencionaste que las personas que viven esta experiencia vuelven distintos. ¿Cómo podrías relatar ese cambio? ¿O de qué forma llevan la vida? ¿Encuentran como un sentido a la vida después de esta experiencia? ¿Eso es lo que realmente pasa? Yo creo que lo que tú estás preguntando es si la gente hace conciencia de lo que no ha hecho en su vida o ha hecho mal en su vida. Y yo reconozco que sí se produce. En un 100% no, porque nosotros no somos perfectos, entonces nuestra vida no siempre cambia. Hace poco tiempo, estamos hablando de 2 o 3 meses atrás, me tocó atender a un paciente que estaba crítico con un cáncer terminal horrible. Y la familia me decía, por favor, don Alberto, hágalo que él cambie, que deje de ser el patrón del fondo. Y yo quedé mirando y decía, pero ese es tu deseo, no el de él. Tengo que preguntarle a él qué es lo que quiere. Y cuando trabajé con él, bueno, definitivamente al comienzo tuvo un cambio espectacular. No se murió, de hecho, del cáncer terminal. Todavía estaba atacando, pero no cambió. Él seguía siendo patrón del fondo. Pero se provocó algo extraño. No tenía diálogo con sus hijos. En el fondo era como si se odiaran con los hijos. Y él provocó en un momento acercarse y empezar a comunicarse con sus hijos, a hablar con su hija principalmente. Eso es muy importante. O sea, el cambio sí ocurre, pero tal vez no en la totalidad, pero sí ocurre un cambio. Eso es correcto. Voy a citar a un médico español que se llama Manuel Sanz. No sé si ustedes lo han escuchado. Y él postula la idea de la supraconciencia. ¿Lo han escuchado? Doctor Sanz Segarra no lo he escuchado nunca. Y lo que habla que la conciencia está fuera del cuerpo físico y fuera de la mente humana. Entonces podríamos decir que la supraconciencia, aparte de que la supraconciencia podría ser algo eterno, y si la supraconciencia está fuera de la mente humana, podríamos estar hablando que es el alma. Es el cielo, es el infinito, es la vida, sí. La supraconciencia es un estado que está permanente en la existencia. Es decir, la supraconciencia de una persona está antes de esta vida, durante esta vida y después de esta vida, lo había dicho al principio. Sí, el Dr. Sanz, lo conozco, está integrado a uno de mis libros, así que el libro de Biocuántica 1 está el Dr. Sanz ahí interviniendo en la supraconciencia. Porque en Biocuántica está la conciencia, el subconsciente y la supraconciencia. Eso del inconsciente no existe, nunca existe. El inconsciente es que no tiene conciencia. El subconsciente sí tiene conciencia absoluta y tiene un contacto directo con los personas. Cuando tú ves esto te agarra el elástico porque uno dice, chuta, la supraconciencia es como un estado supremo que es capaz de controlarte a ti desde más allá de tu esencia subconsciente, absolutamente. Hay cambios que son súper intensos, incluso por eso es que vienen memorias de vidas pasadas. Entonces uno dice, la supraconciencia mantiene la vida. Sí, cuando tú te vas, dejas tu alma y abandonas tu cuerpo y estás en el estado supremo, en la supraconciencia, tu espíritu se mantiene parejo, equilibrado. Pero hay cosas que de repente quedan guardadas y que tú las revives en tu vida nueva. Es pocas veces, no es siempre. Y a veces tienen mucha intensidad. Por ejemplo, creo que tú viste uno de mis libros, donde yo hablo de May Santa María.
Melissa Taboría, una modelo cubana que hoy día vive en Miami, que raro, los cubanos viviendo en Miami. Súper raro. Entonces, bueno, ella vino a Chile, estuvo en Morandé con compañía y era media brujita, por lo cual cuando yo estaba en Morandé yo le pedí a Quique que él me permitiera trabajar con ella. No porque era linda, sino que porque era medio, porque tenía su brujería de por medio. Hicimos programas muy entretenidos. Entonces de repente el Quique me dice, ¿sabes qué, Alberto? Me gustaría que tú atendieras a May porque ella está muy conflictada de salud. ¿Qué pasa? Mira, tiene jaqueca, tiene unos dolores de cabeza espantosos, de repente se pierde 2 o 3 días del trabajo por los dolores que tiene. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer bien. La llevé al psicólogo, de un pase al psicólogo, psiquiatra, del pase al psiquiatra y después vinimos a hacer la hipnosis regresiva. Porque no encontramos dónde estaba el problema. Ella tenía un diagnóstico en Cuba de que no podía tener hijos y eso le estaba traumando su vida. Bueno, hicimos la regresión, para eso pedí ayuda a un psicólogo, una psicoterapeuta, que fue María Angélica Carreño. Y María Angélica Carreño conmigo hicimos juntos la regresión. Para no hacer ninguna inducción, o sea, no llevar ninguna palabra que nosotros le pusiéramos en su mente para que ella fabricara algo. Fue una vida, fue una segunda vida, fue una tercera vida, fue una cuarta, quinta. En la tercera vida fue espectacular. En la tercera vida esta niña recordó que vivía en un campo, estamos hablando del año 1800, y tenía 3 hijos, mucha atención, tenía 3 hijos, 2 niñas y un niño. En esta vida ellos vivían en un campito, tenían un afluente de agua, que había gente que quería apoderarse de ese afluente de agua, porque agua es poder. Entonces como tenían ese poder tan intenso, querían quitarle el lugar donde ella estaba. Y su marido se había ido a la guerra hace 2 años atrás, o 3 años atrás, y no tenía ninguna noticia, en una época que no había tren, ni avión, ni nada, ni teléfono tampoco. Una mañana ella se levanta, va a buscar agua en el afluente, y en los matorrales cercanos se ve una bulla. Ella se acerca a los matorrales y encuentra a una persona, a un hombre que está ensangrentado. Todo esto es la hipnosis. Lo toma, lo ayuda a salir, ella queda ensangrentada y el hombre muere en sus brazos. En el momento en que eso ocurre, se sienten unos caballos que van galopando, como hubieran estado esperando que ella encontrara al hombre, vienen corriendo, la toman a ella, la acusan a ella de haber asesinado a este hombre que era uno de los que tenía la fuente de agua. Ella tomaba prisionera, toman a sus hijos, los suben a la carrera y se los llevan. Ella no tiene idea de dónde. Y a ella la acusan de haberlo asesinado, por lo cual la condenan a muerte por decapitación. Y ella es decapitada. El espanto que vivió fue horrible y de revivirlo fue horroroso. Nosotros le indujimos, ahí sí que hicimos un trabajo de inducción directa a poder superar que ella no tenía la culpa ni de la muerte del hombre, ni de que había perdido a sus hijos. Bueno, finalmente ya le hacemos entender que ella está en esta vida y no en la otra. Que si bien en la supraconciencia está conectada, ella es un ser nuevo. Esta vida que tienes tú hoy día es única. Puedes haber tenido 1000 vidas para atrás, 2000 vidas para atrás, y puedes tener 1000 vidas en el futuro, pero esta vida que tú tienes es única, por eso hay que cuidarla. Bueno, esta niña finalmente logra entender lo que ocurre e increíblemente, hoy día, hablemos 20 años después de que pasó esta hipnosis regresiva, May tiene un hijo que nació de su vientre y adoptó a 2 niñas, por lo cual tiene 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y dejó de sufrir dolor de cabeza, se le pasaban las jaquecas, la cefalea dejó de tenerla. Es decir, el enfrentamiento hoy de una situación que no es tuya, pero que pertenece a la supraconsciencia, que se había hecho una reverberación, un eco del pasado, la estaba afectando. Y al momento de enfrentarlo en esta vida, cortó la cadena. Y al cortar la cadena, se terminó el problema. Bien. Vamos ya terminando con la entrevista. Las últimas 2 preguntas. ¿Tan rápido? Que así pasa el tiempo. Pero profundicemos un poco en lo que es la biocuántica. Mira, la última vez que me preguntaron esto, el 21 de febrero del 2010, se me iluminó el gallo al lado, así que por favor, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. 5 días antes del terremoto vivir esa experiencia, la verdad que fue impactante para mí. Y la cuento en los libros y la cuento en televisión y me da lo mismo que se burlen de mí. Yo viví junto a 27 personas más a las 11 de la mañana, que un fulano se me puso al frente, empiezo a conversar con él. De repente el tipo me pregunta, ¿tú qué haces? Porque le estaba hablando conmigo, yo pensé que me había visto en televisión. No, nada, aquí las pinzas. Yo le digo, mira, soy director de televisión, soy panelista de televisión, soy escritor, ¿verdad? Y soy maestro en biocuántica. ¿Qué es el biocuántica? Y le explico, no te voy a contar a ti, le explico lo que es biocuántica y cuando realmente miro sus ojos,
pupilas estaban brillantes, iluminadas, como un foco. Yo sigo buscando, estaba esperando un paciente, 11 de la mañana, el Centro Cultural La Capilla en Mirasol, en Algarve. Vuelvo a mirarlo y las cuencas de los ojos estaban totalmente blancas, pero blancas, brillantes. Mientras estoy hablando, soy hombre, puedo hacer una cosa a la vez bien, así que tiene mucho cuidado con eso, pero tengo mi lado femenino, así que pensé que alguien se acerque, que alguien se acerque a mirar. Bueno, y yo me quedo callado. Cuando lo vuelvo a mirar por tercera vez, estamos hablando de solamente unos segundos, y el tipo está iluminado de pies a cabeza. Es como si estuviera viendo el foco, pero el foco completo, todo iluminado, todo brillante, todo intenso. Yo veía los rayos de luz pasar alrededor mío. Ese impacto me dejó sin habla, y eso sí que cuesta. Me quedé absolutamente callado. Y cuando me quedo callado, el gallo acerca sus manos y empieza a ponerme como una especie de reiki, empieza a tocar sin tocar mi cuerpo, empieza a poner sus manos cerca de mi cabeza, en el cuello, en los brazos, llega hasta las patitas, sube de nuevo los brazos, las axilas, por todas partes, sin tocarme. Y cuando llega arriba de nuevo, me mira con una sonrisa hermosa, una sonrisa amarrada a la cabeza, una cosa maravillosa, y me abraza. Yo diría que entre la sonrisa y el abrazo es inolvidable. El tipo, yo sentí sus músculos, yo sentí su carne, yo sentí sus huesos, sentí el apretón que me dio un gallo. Si era un fantasma, el fantasma no me había apretado la manera que me apretó ese gallo. Y cuando se echa para atrás, me mira y me dice, bienvenido a la hermandad. Y ese bienvenido a la hermandad es el título de uno de mis libros, del año 2013, donde yo cuento un montón de historias, pero la verdad es que vivir la experiencia de ser abrazado por un ser de luz que me está preguntando qué es la biocuántica, me dejó marcando ocupado. La biocuántica, yo cuando partí en televisión en el 2008, en Extra Jóvenes, cuando el huevo fue en salida, después llegué a hacer varios programas durante mucho tiempo, hasta que en 2003 entré a Morandé con compañera de la selva. Estando en estos programas, yo al lado de donde estaba la productora Kike 21 estaba el centro Ojani, donde hacen biomagnetismo, donde está la Adriana Rubio, está el el marido de ella, y está Octavio Ortiz. Octavio Ortiz es el que tiene que ver con Friendship, que en su casa se grababan, hacían las grabaciones de Friendship con su señora, Cristina. Entonces yo los paso a saludar un día, cuando yo estaba en Morandé con compañía, y me dicen, no, tenés que venir para acá, ven a tomar desayuno, ven a almorzar. Por lo cual yo me dejé querer. Iba a tomar desayuno cuando estaba la productora, íbamos a almorzar, a tomar once, y pasamos momentos muy gratos. Eso me permitió que cuando ellos hacían eventos me pedían ayuda, yo trabajaba, colaboraba con ellos. Por ejemplo, cuando venía el doctor Isaac Goiz. El doctor Isaac Goiz es el descubridor del biomagnetismo, con quien me hice muy amigo. Muy amigo, que cuando él venía a Chile nos ponía una mesa aparte chiquitita para él y para mí, y nadie más se metía. Yo conversando con él, una cosa maravillosa que hizo la Adriana con la gente de Ojani. Yo tuve un problema, estamos hablando del año 2006. Yo la verdad que empecé a preguntar por qué el biomagnetismo es tan bueno, produce un cambio tan positivo en la gente cambia, la gente se mejora, pero en los 15, 20 días la gente se vuelve a enfermar. No todos, pero la gran mayoría se vuelve. Entonces yo estaba molesto, entonces le dije al doctor Goiz, ¿pero por qué la gente se vuelve a enfermar? Me dice, lo que pasa es que la gente no sabe por qué está enferma. Solamente eso. Pero eso a mí me bastó para yo empezar a escribir el documento de cómo tratar de sacar de la mente de la persona dónde está la raíz del problema, para que la gente, antes de ser tratada, entienda por qué está enferma. En eso consiste la biocuántica. La biocuántica busca las causas emocionales primigenias, iniciales, de la vida de una persona en este cuerpo. Y si uno lo encuentra y la persona lo logra entender y verbalizar cuando uno lo enfrenta, porque a veces es chocante, a veces es muy violento, puede haber ocurrido un día antes de estar enfermo, puede tener 50, 60, 70, 80 años de enfermedad. O sea, el problema del trauma, da lo mismo. Cuando uno lo encuentra y enfrenta al paciente verbalmente, se produce un shock muy grande de decir, esto es lo que me tiene fregado, o esto es lo que me tiene jodido. Exactamente. Cuando alguien hace eso, en ese momento yo hago la pregunta crucial, ¿quieres vivir ante eso? Si la persona dice sí, si la persona dice sí, con fe, con fuerza, va a camilla. Yo no toco al paciente. Y se hace un montón de cosas dentro de la camilla, la energización cuántica, la energización toroidal, se limpia el cuerpo, se hace un trabajo muy bello con la persona que dura 15 a 20 minutos. Cuando la persona abre los ojos, la vida le puede haber cambiado completamente. Yo he dado testimonio de esto por escrito
programa y con los testigos al lado. De hecho, estuve cada día mejor con Alfredo Lamadrid, cuando llevé 3 pacientes y uno se subía por las murallas. O sea, Alfredo Lamadrid, que es un incrédulo, un escéptico absoluto, de verdad, se subía por las murallas viendo lo que había ocurrido con una persona que él conocía, la hermana de Patricia Maldonado. La hermana de Patricia Maldonado tenía una depresión endógena, había tenido 3 intentos de suicidio, intentos de matarse, o sea, la verdad que la salvaron no porque ella quería, la salvaron contra su voluntad. Estuvo internada en clínica y me fue a ver 2 veces, 2 sesiones. En la primera sesión ella entró llorando a mi consulta, la llevaban en brazos y ya casi no podía caminar. Conversé con ella y encontramos gran parte de las cosas que le estaban afectando. Hicimos un trabajo en camilla, se levantó y se fue. Una semana después volvió a mi consulta y lo primero que me dijo no fue hola, me dijo, ¿qué me hiciste, weón? Dije, ¿por qué? ¿No te toqué? Y ella me estaba reclamando que no la toqué. Y me dice, no, ¿qué me hiciste? Porque no he llorado en una semana. Ella lloraba todos los días desde que se levantaba hasta que se acostaba. De hecho, la Patricia me había contado que ella un día había ido al departamento, ella que es mi cuñada Maquena, y cuando llegaron a saludarla, ella dijo, hoy voy a comprar pancito para atenderlo, y no volvió. Y tuvieron que salir a buscarla, y estaba tirada en un estacionamiento entre medio de 2 autos llorando. Así de desesperada y de angustiante era su vida. Llegó a la segunda terapia, y en la segunda terapia yo le tenía este guardadito, porque yo sabía algo que le había ocurrido con su hija, que había tenido un cáncer. Entonces ese cáncer mató a su hija una semana después de que a ella le informaron que su hija estaba enferma. Eso provocó que su depresión endógena explotara y se multiplicara. Y llegara a un punto tan intenso, tan violento, tan fuerte, que ella adoptaba la situación de la muerte propia, como si fuera la de su hija. Un día, Pati Maldonado con su marido iban a ver al hospital, iban al cementerio del Prado, donde está enterrada la hija. Y cuando llegan a la esquina, Diego Portales ven cruzar a María Angélica, como una anciana. Oye, mira, tu hermana está cagada. El Jorge habla así, yo no. Entonces, ven a la hermana pasando y pasan, le gritan, le abren, y la hermana como que tú no la entiendes. Sube a la vereda y ellos dicen, oye, no están tocando la bocina. Cruzan la calle y se estacionan en un negocio al frente. Se estacionan, se bajan. Entonces, Patricia Maldonado dice, ¿cómo estas huevonas deben de haber dejado salir a mi hermana en las condiciones que están? Toma su celular y llama por teléfono. Oye, ¿cómo se te ocurre haber dejado? Pero si tu hermana está aquí en la casa, en el departamento, prácticamente en Plaza Baqueano. Usted no se la acabamos de ver. Cuando me contó eso, yo le dije, yo sé lo que quería. Era la hija. La hija quería que su madre se liberara. En la segunda sesión, cuando yo le hablé de esto a María Angélica casi se murió. Y ella pudo entender que lo que le estaba pasando a ella era un dolor que ella estaba asumiendo por la enfermedad del otro. Y ese dolor, esa depresión brutal que tenía, era intensa, porque ella no había tenido el tiempo de acompañar a su hija porque se lo ocultaron por la depresión que tenía y le habían ocultado la enfermedad a su hija. Pero el dolor fue tan grande que multiplicó su depresión a un nivel prácticamente mortal. Ella se estaba muriendo en vida. Hicimos la terapia, terminamos la terapia hasta el día de hoy. Esto fue el año 2012, entre octubre y noviembre del 2012. Y se desapareció la depresión endógena, e incluso desapareció lo que había antes. Es decir, la depresión desapareció completa, la depresión, producto de haber sido enfrentada a la raíz del problema, tanto la que había principalmente en su infancia, como también lo que había ocurrido con su hija ya mayor. La mente es tremendamente poderosa. El alma de cada uno en este cuerpo es tremendamente ilimitada, pero el subconsciente no tiene el poder de la supraconsciente. La supraconsciente simplemente es divina. Maravilloso. Para ir concluyendo, terminando la entrevista, quiero hacerte una pregunta un poco más profunda, no tanto como de tu personaje, sino como de ti. ¿Qué crees tú o qué significa para ti la muerte? O sea, ¿cómo le podemos dar un sentido a nuestra existencia, a la vida misma, sabiendo que vamos a morir? Primero que nada, una aclaración. El personaje soy yo. Alberto Urquiza no es un personaje. Hay otras personas que pueden ser personajes, yo no soy personaje, yo soy Alberto Urquiza. No tengo una persona que ustedes me invitan a comer a su casa, voy a comportarme exactamente igual, voy a opinar igual y voy a vivir exactamente igual. No hay ninguna diferencia conmigo en esa imagen televisiva o radial con el personaje. No hay personaje, con la persona que se expone. Soy yo siempre, 24 horas diarias soy yo mismo.
Eso me da una libertad muy grata. Yo, como lo conté al comienzo, cuando estábamos en la previa, estábamos bailando, estábamos cantando antes de partir el evento, yo dije algo que es muy cierto. Yo era de las personas que creía que cuando llegaba la muerte se acababa todo. Toda la oscuridad, fue lindo, lo que duró y se acabó. Y la experiencia me ha permitido darme cuenta, no en los casos solamente que conté, sino en decenas o centenares de casos más, que la vida es mucho más trascendente. Yo le tenía miedo a la muerte, absolutamente. Hoy día en biocuántica te voy a decir que la muerte no existe, para nadie. Tú físicamente en tu cuerpo termina tu vida en tu cuerpo, pero tu mente, tu alma y lo que eres tú no se muere nunca. La muerte no existe. Es una etapa. Es una etapa. Y después vas a tener otra vida. Cuando yo hago una regresión hipnótica y vamos a vidas pasadas, es impresionante cuando la gente me dice, sí, yo me acuerdo que salía porque era muy gorda, iba con mis hijas a la playa en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, muerto de frío, porque no quería que la gente me mirara. Pero en otra vida. Y empiezan a contar cosas que no... ¿Cómo, de dónde salió eso en mi mente? Porque hay cosas que hoy día se pueden ver reflejadas en tu vida y pueden tener un efecto negativo. Pero lo importante es saber enfrentarlo. ¿Y cuánto demora el enfrentamiento? Una fracción de segundo. ¿Y tu vida cuánto dura? La eternidad completa. Maravilloso. Javier, estamos ya terminando la parte de la entrevista y ahora lo que vendría es que si alguno de la gente del público quisiera contar alguna historia paranormal o de lo que usted quiera, es la oportunidad. Si quiere, ¿hay alguna persona que quiera decir algo? O alguna pregunta también relacionada al tema. Igual que en el colegio pueden levantar la manito. Javier, ¿puede acercar el micrófono? Que pase adelante. No sirve de aquí nomás. Ay, dile. No se preocupe que Yo quiero una pregunta. Ya. pase nomás, pase adelante. No sea tímido. No soy tímida. Ya. Me lo llevo, a ver. Su nombre. Mabel. Mabel. Hola, Muchas gracias por venir, Mabel. Gracias. Yo tengo una pregunta que, bueno, yo te comenté que era médico, ¿cierto? Entonces yo creo que la gente está viva y todo, todo lo que tú me dices. Pero tengo una pregunta, que si yo me comunico con una persona que falleció hace un mes o que falleció hace 30 años, me puedo comunicar. Entonces, ¿en cuánto tiempo nosotros nos reencarnamos? Porque si yo me puedo comunicar con alguien de hace 30 años, no está reencarnado, ¿cierto? Entonces esa es mi pregunta, porque sí creo en las vidas pasadas, sí creo que hemos tenido varias vidas, pero ¿cuánto desde que yo me voy y me comunico, me fui a otra vida? Porque si estoy en otra vida, ¿cómo me voy a comunicar? Qué buena. Ya, Excelente esa es una pregunta. Un aplauso para Excelente. ganar un premio. Fíjate Gané un tú, premio. sí que es muy importante. Pero yo di la respuesta. Ocho, no tomé la Yo les dije que Yo tenían di que la estar respuesta. atentos. Yo dije que di la respuesta. Dije que las personas, nosotros miramos nuestro reloj y vemos las cosas en base a nuestro reloj. La persona que fallece, no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que si nosotros nos vemos dimensionalmente en este tiempo, las cosas son como las estamos viendo hoy día conscientemente. ¿Cuántas son las dimensiones? 3 dimensiones. No. Son muchas, son múltiples dimensiones. Hoy día estamos en un espacio multidimensional, por lo cual ya no son alto, ancho y fondo. Hay muchísimas estructuras más. Cuando tú ves que el tiempo dimensional es distinto, una persona cuando fallece pasa de una dimensión a otra dimensión, a una cuarta, a una quinta, a una sexta, a una séptima, a octava dimensión. Y en esa dimensión el tiempo es totalmente distinto. Tú, como Miriam, como medio, tú puedes buscar a la persona, vas a llamarla y le vas a decir, oye, ven para acá. ¿Cuándo es la persona? Probablemente el día siguiente a su muerte. Entonces tú no te vas a estar comunicando con una persona que murió hace 30 años, te vas a estar comunicando con la persona que murió hace 10 minutos, o hace 1 hora, o hace 2 días. Recién, el tiempo es distinto a la persona. Y esa búsqueda de tiempo es que cuando energéticamente nosotros hacemos la consulta, energéticamente la persona siente, no importa que haya sido 30 años atrás. El tiempo para nosotros es una estructura que es siempre existente, permanente. El tiempo es uno solo. Por lo cual tú te comunicas con la persona en el tiempo en el cual está todavía en este plano y finalmente cuando ya traspasa el plano no le estás preguntando a esa persona, aunque esté viva hoy día en otro cuerpo, como espíritu. Ah, ¿Quedó claro? Dígame. Hola, Por allá. buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Hola Claudia. Hola. Yo tengo una inquietud con respecto a lo que estaban comentando recién.
¿Cómo encuentro garantías de que esa persona con la que me estoy comunicando es mi familiar o Qué es bueno. la persona a la que yo quiero contactar? No hay ninguna garantía, mi amor. O sea, ¿me podría No, comunicar con otra persona? te podrías comunicar con espíritus que están tratando de comunicarse a su vez con alguien, y tú cuando logras la comunicación puedes darte cuenta que no es quien tú estás buscando. Puede ser algo burlón, puede ser algo oscuro, puede ser algo negativo. Por eso, por ejemplo, cuando alguien dice vamos a jugar a la Ouija, por favor no lo hagan, porque no es un juego. Entonces hay que tener cuidado. Tú te haces una pregunta muy interesante, porque en el fondo, con quién te comunicas tú depende de muchas situaciones de entorno. Las personas que están amando a la persona, las personas que tienen ese recuerdo emotivo, pueden provocar que en el campo que hagas tú la mediunidad, te pueda llegar quien tú quieres. Pero eso te das cuenta, el medium se da cuenta cuando está en la energía, la vibración, uno se da cuenta quién es la persona. Y muchas veces cuando se hacen grabaciones de este tipo de situaciones con voces, con sonido, ruido blanco, uno escucha las voces y no se da cuenta, es la persona. Hay formas de confirmar que efectivamente es la persona. Hay otras ocasiones en que no. Tú llegas a ver realmente que el espíritu es muy negativo, se empieza a sentir el cambio de temperatura en el ambiente, que se vuelve helado, por ejemplo. Hay cosas así que son muy fuertes, pero garantía no hay, mi amor. Gracias. Dame. Historias más que... Sí, sí. Ya, por Por favor. supuesto, por supuesto. Todo. ¿Su nombre? Me presento. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Victoria Cid. Muchas gracias por venir. Bueno, así como en resumen, yo creo que hasta como los 25 años siempre tenía como sensaciones paranormales, digamos. Sentía mucho a mi papá, lo mismo que acaba de decir usted, yo sentía presencias diferentes, frío y esas cosas, no soy medium ni nada por el estilo. Sí sentía que estaba más sensible y reconocía que era mi padre por el aroma a flores. No sé si será así, pero yo siempre lo asocié con que era mi padre. Y hace unos años atrás, yo me cambié, pasaba cambiándome de casa, y hace unos años atrás me fui a vivir a San José de Maipo. Nuestra casa está justo al lado del hospital, arriba, Arriba. en la parte que era el patio, digamos, en ese entonces, donde moría la gente con tuberculosis en aquellos años, en pareja. ¿Ya? Y cuando recién llegamos, no sé si eran duendes o algo, pero era como que se perdían las cosas, siempre pasaba. Y como a los 2 meses, verano, durmiendo siesta, los dos, 3 de la tarde, y despertamos. Perdón, ¿quién eran los dos? Los dos, mi compañero Ah, y yo. ya. Los dos durmiendo, despertamos de la siesta y vimos una presencia a los pies de la cama que nos asustó y que nos tenía con el mismo sueño. Por supuesto yo soy creyente, él es escéptico. Entonces para él tiene una explicación. Sin embargo yo sí digo que fue un regalo que me trajeron estos famosos ojos turcos, que estaba colgado en una escalera a la subida del dormitorio, y que eso fue lo que generó que esta presencia finalmente se hiciera como visible. Esa es nuestra historia en realidad. Él tiene otra opción. Yo es que ese día me levanté de esa siesta, fui, tomé el ojo turco y lo dejé en el patio y nunca más. Perdí la sensibilidad, no he vuelto a sentir nada más. Pero él tiene su propia... Eso es mi experiencia. A ver, Un chiquillos. aplauso para... ¿Quieres la buena noticia o la mala noticia? La buena. La buena noticia, tú eres medium. Sí, y no lo sé. Es que no lo sabes o no lo has reconocido. Todos tenemos las mismas capacidades, superiores e inferiores. Todos tenemos las mismas capacidades. Pero cuidado, por cultura, por deformación, por bloqueo familiar, muchas veces la gente no desarrolla estas capacidades. No las desarrolla, es decir, las tienen pero no las desarrolla. Pero hay gente que en forma natural lo hace. Es como desplazarse en el tiempo. Hay gente que tiene el don de la ubicuidad, que está en 2 partes al mismo tiempo. Ese tipo, todos lo tenemos, pero pocos son los que lo desarrollan. Tú tienes, en base a lo que tú me acabas de contar, me queda súper claro que tú tienes esa capacidad de mediunidad y lo desarrollas en forma absolutamente natural. Y como lo desarrollas en forma natural, puede que tú le des una importancia, pero no la relevancia grande que tiene. Tú sí eres medio. Esa es la buena. Esa es la buena. Muchas gracias, entonces por ahí debemos descubrirlo. Vamos a trabajar. ¿Y la mano? La mala es que muchas veces a nosotros, como tenemos estas capacidades, se nos acercan espíritus Que no son dos. que no son. Entonces, obviamente, ese no control del entorno, esa no capacidad de poder manejar tú conscientemente las cosas, pueden permitir que tú te abras en un momento a algo que no es positivo, algo que no es bueno, algo que es negativo.
Eso ocurre muchas veces cuando hay gente que hace un llamado a un portal y el portal queda abierto, en caso de, por ejemplo, del jugar, y pasa la energía que te puede joder la vida, o sea, te pueden romper la pintura de casa, te pueden llevar mala onda, te pueden llevar enfermedades, muchas situaciones negativas. Así que esa es la verdad. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta con el tema relacionado, cualquier tema esotérico, lo que usted quiera? ¿Es el lugar, es el momento? O de otra cosa también, ¿eh? Por favor. Lo que pasa es que hubo un tiempo en mi vida en que medité mucho. Meditaba mucho tiempo. Y resulta que en una de las meditaciones a mí es como que me tomaron y me sacaron y me llevaron como a una nave. Y la nave era como una piedra alargada que yo solamente vi como el cuarto de la nave porque era enorme. Entonces yo entraba como por unas... ¿Qué loco contaré? Tranquilo. Aquí estamos Es para como si yo entrara como por una ventana, yo entraba y uno de los primeros seres que yo veía era muy guapo. Entonces, Gracias. entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo no entendía qué estaba haciendo ahí. Y me muestran un lugar muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, donde había grupos de personas. Y yo estaba afuera y no me dejaban entrar. Entonces yo preguntaba, todo esto es a través, como telepáticamente, ¿ya? Entonces yo pregunto, ¿por qué yo no puedo entrar? Entonces me dicen que las personas que están ahí están aprendiendo, y eran grupos. Entonces en el centro había un ser, y eran grupos de 10 personas y así, muchos. Entonces me dicen que yo ya estoy preparada para empezar a trabajar en estos grupos. Y que estos grupos eran todos muy diferentes, que algunos ayudaban, otros guiaban, y así me explicaron. Entonces, yo me sentía súper a gusto ahí. A pesar de que me daba un poco de miedo como lo que estaba viviendo, me sentía muy a gusto. Entonces viene y yo le dije que ya, que yo aceptaba entrar y para que me prepararan. Y aparece otro ser y él me dio susto porque era raro y me vine y no volví nunca más. Entonces yo seguí meditando, me pasaron otras cosas muy maravillosas. Pero eso no. Eso no. Eso no me volvió a pasar. Bueno, lo que pasa es que, bueno, aquí también lo había explicado antes. Eso ocurre cuando hay un temor, cuando hay una duda, cuando hay incertidumbre. Cuando uno no tiene la certidumbre de que lo que está viviendo es bueno y hay un temor dentro de uno, el temor es natural. Todos tenemos miedo. Es como si no le tengáis miedo a un temblor. Perdón, yo no le tengo miedo al temblor, pero el temblor hay que tener atento, hay que salir corriendo, hay que pararse. O sea, siempre hay que reaccionar. Pero cuando hay un miedo que no tiene control, ese miedo automáticamente te bloquea. El peor bloqueo que tiene un ser humano en la vida es el miedo. Muchas veces las enfermedades que tiene una persona son producto de miedo. Miedo a la muerte, por ejemplo, miedo a lo desconocido, miedo a estar viviendo una experiencia absolutamente natural en base a tus capacidades, pero el miedo es tan grande que subyace a tu consciente. ¿Qué tiene que ver tu consciente en esto? Nada, tu consciente no tiene ni un pito que tocar. El subconsciente representa tu emoción de duda, de inquietud, y la representa somáticamente en la imagen del temor de la persona. Se terminó. Perfecto. Oye, debido al tiempo, que nos van quedando como unos 20 minutos, ¿alguna última pregunta? La última. ¿Javier? Bueno, Javier, ¿te parece hacemos la parte de los premios? No. Chupacabra. Tú querías preguntar algo al chupacabra. ¿Yo? Tú. Estoy seguro que sí. Allá. Allá. Ya, la última pregunta, cerramos. O sea, yo te conozco más cerca por ese tema, que es un tema que me apasiona. Y a mí siempre me quedó la duda si esto era algo que venía desde fuera o era algo dimensional. Tú con nuestra supraconciencia, ¿podemos ser capaces de llamar este tipo de cosas? O sea, chupacabra, da lo mismo.
Sí, lamentablemente. No importa el nombre que le quieras poner. Si nosotros en nuestro estado supremo, el estado supremo es armónico, es pasivo, es bello, es maravilloso. El estado armónico es perfecto. El problema somos nosotros, son nuestros miedos, son nuestras dudas, nuestras inquietudes. Tú puedes llamar algo malo, sí. Puedes construir algo malo, sí. Tú te puedes construir un infierno de vida, una mierda de vida, producto de temores, de dudas, de inquietudes, de insatisfacciones, producto de no maduración. Tú puedes crearlo, por supuesto que sí. Tú puedes generar el espacio para que venga algo malo, por supuesto que sí. Entonces, cuando tú me preguntas el chupacabra, perdón, cuando empezaron los ataques del chupacabra, yo fui víctima de una broma, la de Patricio Varela. Pato Varela, Radio Portales, no sé. Yo iba al programa El Pato desde el año 97, 98, que estaba participando con Patricio en el programa de Radio Portales, conversando a la noche. Y el día que partieron los ataques en Chile del chupacabra fueron en febrero del 2000. Y en marzo del 2000 ya llevaban como 20 días, estaba saliendo en las noticias que estaba la danza embarrada. Entonces los periodistas se empezaron a preocupar, que son muy sagaces los periodistas, o sea, no la agarran al tiro, tienen que pasar cosas muy increíbles para que les den importancia al tema. Entonces piensan en Patricio Varela, que ve temas paranormales, fenómenos ovni, entonces piensan en él y le piden una reunión, van a su casa. Y cuando lo están entrevistando, el Pato les dice que él no tiene idea del chupacabra, que él conoce cosas así, pero no. Pero hay un experto, hay un gallo que lo sabe todo sobre el chupacabra, se llama Alberto Urquiza. Dice, mira, yo acabo de hablar con él por teléfono hace 15 minutos, está en su casa. Esta es su dirección. Miren, ustedes vayan para allá, yo lo voy a llamar para que los esté esperando, porque él no va a salir, porque acaba de hablar por teléfono. Los gallos se suben a la van de Chilevisión y se van para mi casa. Estamos hablando del centro, digamos, hasta la Florida. Pato me llama por teléfono. Hola Patito, ¿cómo estás? ¿Se te olvidó algo? ¿Qué se te quedó en el tintero? Le digo. No, mira, Alberto, te quiero hacer una consulta. Dime, ¿tú sabes algo del chupacabra? Nada, compadre, porque salió en la televisión, me lo han contado en los diarios, nada, no conozco nada del chupacabra. Mira, tenéis 15 minutos para que llegue un equipo de Chilevisión a entrevistarte. Sentí una carcajada y el weón me cortó. Y yo en Chelina dije, me estará tonteando. Pero por si acaso agarré el computador que tenía y empecé a buscar chupacabra y llegó la camioneta y me hicieron la entrevista, que salí, me acuerdo que estaba en el patio de mi casa, fondo verde, con un chaleco amarillo, y fue la primera vez que hice un programa de chupacabra, no tenía idea de lo que estaba hablando. Ahora, fue un buen programa, lo reconozco. Pero también tengo que decir algo. Yo tenía una corporación de derecho privado, la corporación GEO, legalmente instituida, y nos dedicábamos a investigar fenómenos anómalos y paranormales. Y uno de los fenómenos fue el chupacabra. De verdad, ya llegando a la ley de la selva, yo llegué a la ley de la selva por la investigación, yo no llegué por otro pituto o algo, no, yo llegué por la investigación. Los periodistas de la ley de la selva habían visto mi trabajo y eran estupendos, muy bien hechos. Y yo conté con un apoyo espectacular de parte de un escéptico que es el Quique Morandé. El Quique Morandé me financió gran cantidad de los viajes, las hotelerías, los viajes en avión, los pasajes para todas partes, las alimentaciones, para poder hacer las investigaciones, las cámaras térmicas, las cámaras infrarrojas, todo lo que nosotros necesitábamos. La verdad es que el Quique se portó el descueve conmigo. Llegamos a todas partes. Los veterinarios, yo participé con aproximadamente 36 veterinarios distintos, hombres y mujeres, técnicos pecuarios, zoólogos, que me ayudaron en la investigación de chupacabra. Todos escépticos, ninguno creía en ni una cuestión. Pregúntenle a Sebastián Jiménez, no creía en nada. Pero hoy día, 2026, ustedes le preguntan a Sebastián Jiménez qué pasó con el chupacabra, que raro. ¿Por qué? Porque nunca tuvo respuesta. ¿Encontramos cuerpos? Sí, gente grabó cuerpos, incluso veterinarios tomaron parte de los cuerpos que se disolvían en la mano como si fueran arena. Los huesos se desaparecían en la mano de la gente. Si tú me preguntas, ¿era algo energético o algo dimensional? Yo debo reconocer que sí. Porque muchas de las veces no habían huellas. Era como que se hubiera ido levitando. Y las pocas veces que encontramos huellas eran una vez, como el caminar palmeado de un simio, te deja un dedo grande y te queda una vez. Entonces la vez típica de la palma del pie de un simio. Pero si tú me preguntas en base a lo que vio la gente, en base al testimonio de más de 360 testigos que vieron el animal, que fue en base a lo que yo me batí para poder hacer el retrato hablado, que lo hizo Cristian Céspedes, que es para mí el único válido. Todo lo que vendan de otras partes con espinas en la espalda es cuento.
Para mí el único que vale es el que hicimos nosotros, porque lo hicimos más de 360 testimonios. Y creo que fue la mejor investigación a nivel mundial. Si tú me preguntas, ¿supimos lo que era? No. Hoy día, 2026, todavía no he recibido ningún ataque este año. El año pasado tocó 7 veces en Parral, en Curicó, en Viña del Mar, en Rancagua. Sigue atacando exactamente igual que. Bueno, yo creo que eso nos va a alcanzar para un capítulo entero, probablemente más adelante. Definitivamente, pero muy buena tu pregunta, muy buena. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, por el tiempo que nos va quedando, bueno, quería agradecerte, Alberto, por haber querido venir a este capítulo, a este podcast. Y nada, ahora queremos hacer algunos premios a la gente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, uno de los premios es un libro tuyo, el otro es lo que va a ofrecer Javier. ¿Puede acercarte? No quiere venir, no se ocurrió, no se ¿Qué voy a ofrecer? No puedo, no. ¿Qué vas a ofrecer? Yo voy a inventar, tengo que güey. regalar. Ofrece los turcos. Bueno, ¿qué voy a ofrecer? Cuenta. Dale, sortéate dos entradas dobles. Por un tour. Bueno, Javier hace tour paranormales en las cabanas de San Miguel. ¿Y tenés tour la próxima semana? Sí, Entonces, ¿cuántas entradas podemos regalar? 2 dobles. 2 dobles. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 3 preguntas. Yo les dije que estuvieran atentas. Y hagamos y no se vayan, porque al final también vamos a cerrar. Siempre cerramos con una foto grupal para cerrar la sesión. Así que vamos a hacer 3 preguntas y para quienes acierten van a hacer esos premios. Entonces, ¿quieres hacer tú una pregunta? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo? A ver, una pregunta sobre qué, compadre. Sobre lo que hablamos hoy día. Sobre el tema que hablamos Sí. hoy día. ¿Hay que temerle a la muerte? No. Todos tienen entrada para el tour. Gracias, la verdad que es muy importante lo que acaban de responder porque es verdad. Todos tenemos el derecho a tener miedo. No, entonces de lo lo desconocido. que vamos a hacer es que... Todos. Sí, pero uno tiene que levantar la mano primero. Ah, ya. O sea, ahí, más- Te voy a preguntar de nuevo. Sí. ¿Tenemos que tenerle miedo a la muerte? Allá atrás. Allá. Allá tiene una entrada doble, ¿cierto? Vale. Todos tenemos derecho a tener miedo a la muerte. Muy bien. Ahí tiene que hablar con Javier después para pedirle la entrada al tour. Para ir al tour. Buenísimo. Sorteamos entonces ahora. Haga otra pregunta para que pueda regalar su libro. ¿Y qué libro es? Ay, ¿cuál de los 8 libros que tengo que dije? El que tú quieras. Mierda. Podría ser el que tiene relevancia con el tema que conversamos hoy día, Biocuántica 1. por ejemplo. Ok. Dentro de los misterios de la existencia, tú estás viviendo esta vida por única vez. ¿Tú tienes vidas pasadas? Sí. Allá atrás. Sí, muchas. Tú te llevas un libro de biocuántica Eso. Es un libro digital. digital. Son libros Están digitales. agotados, vieja, así que la verdad es que lo estoy entregando digitales. porque Ahora tenemos hartos libros digitales. Sí. Podemos regalar otro. Si no te molesta. Bienvenido a la hermandad. Bienvenido a la hermandad. Ok. Ya, entonces. Bienvenido a la hermandad es uno de mis libros, por el que escribí en 2013. Biocuántica es del 2008. Ya. Ahora hay Biocuántica 2, que es... Biocuántica 1 se llama Has visto las señales y Biocuántica 2 un paso más allá. Los dos están totalmente Yo voy a libres. hacer una pregunta. ¿Qué es un SM? Allá atrás. Joven. Un accidente cercano a la muerte donde la persona no necesariamente está muerta. Perfecto. Experiencia. Ahí Experiencia. lo corrigió, pero las dos están buenas. ¿sí? No, las dos están buenas, así que 2 regalos. 2 regalos. 2 regalos, 2 libros, uno Sí, para cada uno. sí. Le voy a pedir que cuando ya después de la foto se acerquen para tomar los datos, me den su correo y yo les mando el libro por correo. Muchas gracias. Perfecto. Buenísimo, ya estamos entonces terminando este capítulo. Yo te dije que la hora y 20 se pasa pero volando. Pasó rápidamente, no voy a creer. Y yo los invito a todos ustedes, yo supongo que me están siguiendo en nuestras redes sociales de Blog del Misterio, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Estamos grabando este capítulo, se está grabando, y yo lo voy a subir a las plataformas durante las próximas 2 semanas. Así que es súper entretenido poder verse, escuchar la historia nuevamente.
Ustedes dirán, bueno, qué cosas dije en aquella noche. Y nada, y los quiero dejar súper invitados para un próximo capítulo, que probablemente sea en el mes de agosto, y les voy a decir un pequeño spoiler. Probablemente sea un capítulo algo distinto, algo diferente, que va a ser sobre un capítulo de crímenes, y tiene que ver con el lado policial, de los casos policiales más importantes de Chile del último tiempo. Ahí se las dejo. Y bueno, el invitado también, ahí vamos a ir dando algunas señales de lo que podría hacer, pero va a estar muy bueno, muy entretenido, y eso va a ser en agosto probablemente aquí, en la misma sala, así que por eso los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y nada, este último aplauso para ustedes por esta convocatoria. Muchas gracias. Muy lindo que puedan estar acá, muy linda su participación, les agradezco las preguntas, les agradezco las inquietudes y bendiciones para todos. Bendiciones para todos, bendiciones para todos. Muchas Espero gracias. que le hayan pasado bien, que se vayan a sus casas con algún aprendizaje distinto, con algún momento agradable, y se les agradece. Sé que hace frío, así que a mí me motiva para seguir haciendo este proyecto y poder seguir avanzando en este sueño. Así que ahora, antes de finalizar, vamos a hacer una fotografía grupal. Afuera, en la entrada del teatro. ¿Y aquí, ¿afuera? ¿y aquí puede ser? Afuera, para que se vea el teatro. Porque aquí es muy pequeño, no vas a ver, el plano no va a ser ¿Pero óptimo. como allá al medio todavía no es? Sí, Afuera. sí, afuera, ¿no? Sí, vamos afuera, Bueno, vamos. Váyanse para afuera entonces. Vamos todos para afuera. Porque si los ponemos acá es muy pequeño. Bueno, muchas gracias por venir. Nos estaremos viendo.